Buenas noches a todos, ¿cómo han estado? Bien, ¿ahí me escuchan bien atrás también? Bien, qué bueno. De verdad que estoy feliz de ver a muchos de ustedes el día de hoy. Y sobre todo estoy feliz de venir a hablar de emprendimiento, porque yo sé que la persona que lo invitó a usted le dijo que tenía que venir a una charla para que habláramos acerca de un proyecto de negocios que le podría cambiar la vida. Y yo sé que la persona que lo invitó quizás con la mera intención que yo le hable acerca de emprendimiento. Y queremos hablarle acerca de emprendimiento porque la gran mayoría de las veces, yo no sé si sea el caso suyo, pero era el caso mío, la gran mayoría de las veces la gente siempre está buscando cómo mejorar su estilo y su calidad de vida. ¿Cuántos de los que están hoy aquí presentes algún día han pensado en vivir mejor? ¿Cuántos? ¿Y cuántos han deseado en serio vivir mejor? Perfecto. Por eso hoy es que el día de hoy queremos hablar de emprendimiento. Miren, mi nombre, como les dijeron, es Fausto Gutiérrez. Actualmente tengo 29 años y me dedico a trabajar en el mundo del emprendimiento, sobre todo a manejar mi propio negocio después de haber ido a la universidad y de haber hecho una especialización, porque la gran mayoría de las veces, después de que yo fui a la universidad, comencé a sentirme insatisfecho por cosas que yo tenía que vivir cuando era empleado. ¿Cuántos de los que están acá hoy en día tienen un empleo o tienen un salario? ¿Cuántos? Perfecto. ¿Y cuántos vienen por primera vez a una conferencia como estas? Perfecto. Entonces de pronto usted se va a identificar conmigo en ciertas cosas. Miren, yo comencé a trabajar, yo soy de profesional en cultura física y deporte. Eso significa que estudié para hacer procesos formativos en el área del deporte. Y mi especialización es en el área del ejercicio físico para la salud. Eso significa que estudié para rehabilitar personas que tengan enfermedades crónicas degenerativas a través del ejercicio. Es decir, esas personas que se infartan, me las mandaban a mí, me decían, venga, que el man tiene que hacer. Dos, ahora sí, volví, ya, es de ahí para allá que no puedo pasar. Me mandaban la gente que se infartaba, la gente que le da hipertensión, la gente que le da diabetes, mellitus, todas las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, me la mandaban a mí para que yo les prescribiera el ejercicio y prácticamente desarrollar actividades ligadas con el ejercicio para mejorar la calidad de vida. Pero algún día, un día no muy lejano, digo yo, cuando tenía aproximadamente 19 años, dentro de mí comenzó a suceder muchas cosas y una de ellas fue que comencé a apasionarme con el tema del emprendimiento. Obviamente yo soy de esos muchachos que se apasionó con el emprendimiento porque en algún momento de mi vida, yo no sé cómo sea la vida de ustedes, pero en algún momento de mi vida me comenzó a hacer falta dinero. ¿A cuántos de los que están aquí algún día les ha hecho falta dinero? Y cuando el dinero les hace falta en pequeñas o en muchas cantidades. Miren, yo a los 19 años, a pesar de en ese momento estar yendo a la universidad, comencé a descubrir que a veces para la gente llegar a ser adulto representaba condenarse a una vida que no les gustaba vivir. Obviamente yo comencé a darme cuenta de eso después de haber pasado toda la formación que tuve en mi casa y con mi familia. Yo soy el tercero de 4 hermanos, soy nacido en un pueblo de Boyacá de 5.000 habitantes y mi papá es un tipo clase media que fue toda la vida trabajador y que fue panadero. Mi papá se dedicó al tema de la panadería y la pastelería y mi mamá es una mujer pues que solamente hizo hasta 5º de primaria y se dedicó a echarle ganas y a sacar a sus hijos adelante. Por ende yo nací en una casa donde siempre el sueño de mi papá y de mi mamá fue que nosotros saliéramos adelante. Y quizás mi papá y mi mamá, igual que su papá y su mamá, trabajaron durísimo para que sus hijos salieran adelante. Como yo soy el tercero de 4 hermanos, soy de esos hermanos que siempre creció a la velocidad del hermano mayor. Soy de esos hermanos que creció más con la responsabilidad de mi hermano mayor que con la responsabilidad de mis papás. Porque ya saben cómo funciona. Cuando uno es el tercero, crece diferente. Cuando el mayor es el mayor y se cae el mayor, el papá corre y lo levanta y le sacude la rodilla y le echa isodina y yopovidona, solución, y luego le echa la espuma, lo limpia y lo cura todo. Cuando es el segundo que nace en la familia, el niño se cae y normalmente el papá va y lo levanta y le dice, levántate campeón que tú puedes. Y cuando uno es el tercero le dicen, nadie se cayó, no me llora. Eso me llevó a ser una persona que siempre creció, digo yo, sin la lástima de mis papás. Mi papá y mi mamá ya no sentían lástima ni por el tercero, bueno, el cuarto sí, porque el cuarto es el Cuba. Y entonces yo crezco en una casa donde mi papá siempre le dijo a mi hermano mayor, usted se encarga de él. Y si algo él hace mal, lo castigo a usted. Entonces mi hermano mayor era de ese tipo que todo el tiempo estaba corrigiendo lo que yo hacía. Pero desde que yo era pequeño, mi papá a nosotros siempre nos dijo, yo lo que quiero es que ustedes estudien y se preparen para que vivan lo que nosotros no vivimos, para que tengan lo que nosotros no tuvimos,
pero sobre todo para que lleguen a donde nosotros no llegamos. ¿A cuántos de ustedes, sus papás, les han deseado que usted llegue más lejos de lo que ellos llegaron? ¿A todos? Perfecto. Mi papá me lo decía todo el tiempo. Por eso mi papá y mi mamá se esforzaron por mandarnos a una escuela, por mandarnos a un colegio y obviamente por darnos todo. Pero cuando yo tenía 10 años, mi papá decide traernos del pueblo, nos deja en Bogotá y en Bogotá nos busca educación tradicional. Mi papá, un hombre de panaderías, tenía sus panaderías y después hizo un mal negocio y en 10 meses se quebró. Yo a los 10 años comencé a ver cómo era vivir en una familia quebrada y lo tuve que ver 4 veces porque se quebraron 4 veces. Ahora imagínense una cosa, ¿estar quebrado es duro, sí o no? Y que estar quebrado, quebrarse estando quebrado es más duro. Ahora imagínenselo 4 veces. Entonces yo de los 10 a los 18 años viví situaciones en mi casa que me comenzaron a hacer desear cambiar la historia de mi familia. Yo desde que tengo conciencia, desde los 10 años en adelante, comencé a desear montarme algo para volverme rico y que en mi casa no hiciera falta el dinero. Y obviamente, pues como yo desde los 10 años comencé a darme cuenta que el dinero no es que hiciera feliz a la gente, pero sí le condicionaba el estilo de vida, pues yo todo el tiempo le decía a mi mamá, mamá, ¿y por qué no nos volvemos ricos más fácil? ¿No es mejor que nos volvamos ricos en vez de andar pidiendo plata prestada? Y mi mamá tenía una manera pedagógica de enseñarme a no preguntar, me decía, no sea pendejo, cállese. ¿Sí? Y eso a mí me hacía como hacerme más preguntas. Yo todo el tiempo decía, ¿por qué la gente tiene que pasar problemas de plata? ¿Por qué la gente tiene que andar pidiéndole plata prestada a otros que les cobran intereses y pide plata prestada es porque no la tiene? Entonces, ¿para qué pide si igual sabe que no la va a poder pagar? Y comencé a cuestionarme por qué pasaban cosas en mi casa como que mi mamá tuviera la plata contada, como que mi papá dijera, apágueme esa luz que usted no sé qué paga el recibo. Y comencé, porque en mi casa habían cosas raras. Este era el hall, esta era la sala, y si uno pasaba del hall a la sala tenía que apagar así y prender. O sea, uno no podía dejar las 2 luces prendidas porque gritaba alguien del fondo, apágueme las luces. Y obviamente mi papá siempre fue un tipo que yo durante esos 8 años lo vi discutir por falta de dinero en la casa. Yo crecí en una casa donde constantemente las discusiones no se daban por falta de amor, sino por falta de dinero. Y eso a mí desde los 17, 18 años me comenzó a parecer incoherente. Y yo todo el tiempo entonces crecí siendo un muchacho que deseó volverse rico y ganar dinero. ¿Cuántos de los que están aquí algún día han deseado volverse ricos? ¿Y cuántos han deseado volverse enfermamente ricos? Es que es diferente. Levante la mano el que algún día se ha sentido insatisfecho con algo que le toque hacer o con algo que le toque vivir. Bueno, estamos de acuerdo todos entonces. Y yo comencé a sentir eso y entonces fui a buscar a mi papá. Y le digo, papá, ¿qué pasa si uno no quiere seguir trabajando en la vida? Me dice, ¿y de qué va a vivir entonces? Le digo, no sé, me puedo volver youtuber o algo así. Le digo, no sé, papá, me puedo dedicar a viajar por el mundo, me puedo dedicar a hacer cualquier cosa. Y papá me dice, no, Fausto, yo no tuve un hijo para que se volviera un vago. Siga trabajando, me hace el favor. Y yo comencé a seguir trabajando, pero seguí frustrado. Cuando tenía 20 años, me hago papá. Y me dice, papá, ustedes saben cómo, ¿verdad? Comencé a salir con alguien, quedó embarazada en 15 días y me dice papá. Tenía 20 años y a los 20 años, pues cuando uno se hace papá, uno se da cuenta de lo inevitable. Los hijos consumen dinero, punto. Los que son papás, ¿consumen mucho o consumen poco? Un montón, ¿no? Mira, el señor se está cogiendo la frente y dice, no me acuerdo. Sí, se está acordando que le tocó pagar la matrícula, los útiles, los uniformes. Y yo cuando me dice papá, comencé a darme cuenta que uno necesitaba más plata. Y obviamente eso me siguió hartando, me siguió volviendo inconforme. Cuando me seguí volviendo inconforme, entonces un día me di cuenta que como no me alcanzaba la plata, por más inconforme que estuviera, si yo no hacía algo más, pues la vida no iba a cambiar. Me alcanzaba la voz para quejarme, pero no para hacer algo diferente. Y entonces un día le dije a mi papá, papá, estoy mamado. Y me dijo, pues busques otro empleo si es que le sobra tiempo. Y entonces yo era profesor de 7 a 4 de la tarde, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y me fui a trabajar a un gimnasio de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y me conseguí un segundo empleo, evidentemente entró más plata a la cuenta, y entraba más plata, pero yo seguía sintiéndome insatisfecho. Porque a pesar de que entraba más plata, pues entraba más para pagar más a la niña, en los gastos de la niña. Luego de eso la niña sigue creciendo un poquitico más, me doy cuenta pues evidentemente que el dinero no me alcanza, y entonces le digo, papá, y si la plata no le alcanza a uno, y me dice, pero trabaje más, busques otro empleo. Le digo, papá, pero llevo trabajando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Me dice, mijo, le quedan libres los sábados y los domingos, haga algo, sea productivo. Y me meto a dictar clases de natación 12 horas, sábados y domingos. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Bueno, sábados y domingos. Me la pasaba remojado en una piscina. ¿Cuántos se han metido al agua y se les arrugan los dedos?
Pues después de 12 horas se le arruga el alma a uno. Salía yo así. 12 horas. Y a los 21 años se siguió llenando la copa donde me hartaba. Pero definitivamente hubo cosas que me llevaron a sentirme más insatisfecho. Una de ellas fue cuando me enfermé un día y me di cuenta cómo funcionaba el sistema de salud. Un día me dio un dolor aquí bajito, llegué a la casa y le dije, mamá, me duele acá. Me dijo, le voy a preparar una agüita. Porque por alguna razón las mamás en Colombia todo lo curan con aguas. Me preparó un agua, no sé de qué todavía, me la tomé y a las 11 de la noche esta vaina me dolía más. Y le dije, mamá, ya no puedo más, me voy a morir. Y me dijo, no me venga a llorar, que a usted le deben pagar una EPS. Le dije, yo no sé qué me pagan, pero tengo esto. Y le muestro un carnet y me dice, váyase para la clínica. Me voy para una clínica que quedaba cerca de la casa de mi mamá. Llego allá y le digo a la enfermera, señorita, hágame un favor, me estoy muriendo. Me dice, ¿usted tiene Sisbén prepagada o EPS? Le digo, tengo un carnet. Lo mira y dice, EPS, haga la fila detrás del último. Le digo, pero me estoy muriendo. Y dice, todos están muriendo, señor. Y me voy para atrás, me hago en la fila. Mira, las filas son tan largas que usted se entera de que se está muriendo el que está enfrente. ¿Y a usted qué le pasó? 3 puñaladas. ¿Y a usted? No, la paz. Y entonces, claro. Gracias. Me di cuenta de algo. Cuando un ser humano se encuentra insatisfecho, se pone curioso. Y yo en medio de tanta curiosidad comencé a decirme a mí mismo, tenemos que buscar algo. Hay que buscar algo, hay que buscar algo, hay que buscar algo, hay que buscar algo. Y yo veía a Sarita, que es mi hija, y yo decía, pues pucha, o sea, yo tengo que hacer algo para que Sara viva diferente. Porque si no hacía nada, Sara iba a repetir la historia mía. Y entonces yo comencé a buscar gente que tuviera hijos de mediana edad. Y yo le preguntaba a la gente y me di cuenta que los hijos de mediana edad repetían la historia de los papás. O sea, también iban a un colegio, también iban a una universidad, también buscaban un empleo y también se dedicaban a tratar de sobrevivir igual que estaban los papás. Lo más curioso pasó cuando comencé a encontrar gente de 50 años que todavía trabajaba, con hijos de 30 años que todavía trabajaba, que tenían hijos de 10 años que los estaban formando para irse a trabajar. Y yo dije, no puede ser que esto no se acabe nunca. Y me puse curioso, porque yo realmente me había sentido que me había mamado de todo. Mamado, o sea, yo decía, no puede ser, me mamé. Y escribí en Google, ¿qué hace uno cuando se mama? Descubrí que no es lo mismo en Colombia que en todo lado, entonces me tocó cambiarlo. ¿Qué hace uno cuando uno se harta? Y muchos de los resultados decían, hay que emprender. Miren, de hecho esa búsqueda me arrojaba millones de resultados relacionados con el tema del emprendimiento. En ese momento de mi vida yo comencé a buscar información acerca del emprendimiento, porque esa curiosidad me llevó a encontrar información que me terminó cambiando la vida para siempre. El hecho de que yo me diera cuenta que el emprendimiento lo sacaba a uno de las cosas que uno no aguantaba, me comenzó a abrir los ojos y yo comencé a decir, oiga, pero ¿qué es? ¿Cómo es todo el tema del emprendimiento? Y me comencé a dar cuenta pues que prácticamente era estar dispuesto a iniciar algo propio de manera diferente que me produjera más dinero. Y me puse a buscar historias de gente emprendedora y me encontré con historias que me terminaron por fascinar y por prácticamente decirme, pues yo me voy a volver un emprendedor. A la madre de la profesión, me voy a volver un emprendedor. Una de las primeras cosas que yo comencé a encontrar fue un libro que me encanta que se llama Mi primer millón. Y me gustó pues porque decía mi primer millón y yo quería ser millonario. Entonces leí que era la historia de gente que cómo se ganaron su primer $1.000.000. Y me encuentro la historia del tipo que funda KFC, del general Sanders. Y me encuentro la historia de un tipo pues que vendiendo pollo se gana $1.000.000. Yo digo, está buenísimo, me lo pongo a leer. Y dice que el tipo tuvo que tragarse el pollo solo más de 1000 veces. O sea, el tipo sí se ganó $1.000.000 a los 65 años. Pero antes, para que le funcionara, se tuvo que tragar 1000 veces su receta de pollo. Y entendí el primer principio del emprendimiento. Se requiere constancia. Y se requiere estar dispuesto a fracasar y volverlo a intentar. Y eso me quedó claro con esa historia. Porque yo me acuerdo que yo tenía 20 años y me puse a pensar, juepucha, si a mí me rechazaran 1000 veces el pollo. Imagínese lo frustrante que debe ser. Usted prepara una receta de pollo, va y la ofrece y le dicen, está desastroso. Y usted por la noche llega y se lo tiene que comer usted mismo. Comerse su fracaso 1000 veces. ¿Y si fuera vegetariano? Pero luego de eso me encuentro el libro de otro tipo, la historia de otro tipo, que era la de Ray Kroc, que era el fundador de McDonald's, y esa me gustó más. Porque hablaban de cómo ese tipo, sin ser dueño de la receta de las hamburguesas, se monta un negocio basado en hamburguesas, pero que lo más importante era que tenía franquicias alrededor del mundo y que todo lo había hecho basado en su poder de mentalidad empresarial. Y entendí otra cosa, los emprendedores tienen mentalidad empresarial.
Y como me di cuenta que para emprender uno necesitaba constancia y mentalidad empresarial, comencé a evaluar qué tan constante y qué tanta mentalidad empresarial yo tenía. Y cuando me di cuenta de eso, yo dije, "Güey, pucha, me faltan montones". Para emprender, número uno, yo tenía que ser constante. Número dos, yo tenía que tener mentalidad empresarial. Y número tres, tenía que estar dispuesto a correr un riesgo. Y yo me evalué y yo dije, pues yo mentalidad empresarial no tengo, dispuesto a correr riesgos tampoco, me da miedo muchas cosas. Pero lo que más me impactó del tema del emprendimiento fue encontrar una literatura que decía que el emprendimiento era entrenable y que la capacidad de desarrollar mentalidad empresarial era entrenable. Y me puse a entrenarme la mentalidad empresarial. De hecho, me dediqué a entrenarme la mentalidad empresarial. Me puse a leer historias de gente que fuera exitosa en Colombia y en el mundo, de emprendedores exitosos. Y me comencé a aficionar a leer historias de emprendedores exitosos. Después a mis manos cae un libro de los nuevos profesionales, que se llama Los Nuevos Profesionales, que era un profesor de la Universidad de Harvard que hacía un análisis y un estudio, y se dio cuenta que había gente que, siendo profesional, a pesar de tener una profesión, migraban a hacer actividades paralelas para producir más dinero y lograban riqueza. Y yo dije, yo soy profesional y estoy buscando migrar a otra vaina, yo soy un nuevo profesional. Y entonces mi papá me decía, ¿y usted entonces a qué se piensa dedicar? Papá, voy a ser un nuevo profesional. Me decía, ¿qué es eso? Papá, tiene que leerse un libro. Me leo ese libro y me impacta. Y sigo leyendo y encuentro un libro que se llama Capitalismo Solidario. Y pues obviamente, pues encontrar un libro que se llame Capitalismo Solidario, eso suena raro, ¿no? Porque sería como leer un libro que diga como Trump con mentalidad de Maduro. O sea, sonaba raro. Me llamó la atención, era por lo raro que sonaba, no por lo que yo estaba buscando. Y cuando me pongo a leer, me doy cuenta y descubro un concepto de negocios que prácticamente podía cambiar el mundo. Y me doy cuenta que había un concepto de negocios donde una pareja de amigos decían, vea, nosotros nos vamos a inventar un modelo de negocios donde produzcamos dinero mucha gente y nos repartamos la plata de manera equitativa dependiendo del trabajo que cada uno haya puesto. Producimos mucha plata, si usted trabajó poquito, gana poquito, si usted trabajó mucho, gana mucho. Yo dije, sí, es capitalismo y es solidario porque nos ayudamos, me encanta. Y me pongo a buscar más del capitalismo solidario y me doy cuenta que era un modelo de negocios que había surgido por allá en el año 1959 y que prácticamente ya funcionaba en más de 100 países alrededor del mundo. Y yo digo, ¿y por qué a Moniquirá, Boyacá nadie llegó con esto? O sea, si esto puede cambiar la economía del mundo, alguien debería hablar a la gente acerca del capitalismo solidario. Claro, hay que entender, yo venía harto de mi realidad económica, venía harto de tener deudas, harto de tener EPS, harto de tener la pensión esa, harto de tener muchas cosas, y apareció ese libro del capitalismo solidario en las manos. Me pongo a buscar quiénes eran esos tipos y me encuentro con dos nombres, un tipo que se llamaba Rick DeVos y otro que se llamaba Jay Van Andel. Los dos, muy amigos, se habían montado ese modelo de negocios y yo dije, pues yo quiero ver quiénes son esos tipos. Y cuando me pongo a leer acerca de Rick DeVos y Jay Van Andel, me doy cuenta que ellos estaban en la lista de la revista Forbes dentro de los 50 más ricos en Estados Unidos. Es más, sigo leyendo y me doy cuenta que Rick DeVos y Jay Van Andel eran dueños de un hospital pediátrico infantil y eran los dueños de un equipo de baloncesto que se llama los Orlando Magic. ¿Cuántos de ustedes creen que tener un equipo de baloncesto jugando en la NBA es caro? ¿Cuánto billete cree que cuesta eso? Un jurgo. Montonones. Y yo me doy cuenta de eso y yo digo, estos manes tienen mucho billete, pero mucho billete. Y entonces yo me puse a buscar más información y llegué a un concepto de negocio. Miren, llegué a descubrir un proyecto empresarial que me cambió la vida. Y de hecho, hoy quiero que hablemos de eso. Quiero hablarle de eso. Porque yo sé que quizás usted, igual que yo, puede que esté buscando algo. Para saber si le va a interesar lo que le voy a contar, solamente necesito que usted se responda a usted mismo y si me ayuda, me la responda a mí unas preguntas. Usted no me responda sí o no. ¿Algún día usted ha sentido que la plata que se gana no le alcanza? ¿Algún día usted ha sentido que las deudas que usted tiene no tiene cómo pagarlas? ¿Y algún día ha sentido que por más que usted trabaja, se sigue endeudando? ¿Por qué dicen sí, señor? ¿Por qué? ¿Sí ve cómo los programó Dolorán? Y yo me doy cuenta de eso y yo dije, no, yo lo que necesito es un proyecto para ponerme a emprender. Ya me había puesto a leer acerca del emprendimiento, descubrí que se necesitaba para ser emprendedor, descubrí que yo me podía volver un nuevo profesional, descubrí que había un concepto de capitalismo solidario y yo dije, ¿qué proyecto es esa vaina? Y de tanto leer, llegué al proyecto que les quiero contar el día de hoy. Miren, yo quiero que se imaginen una cosa. Yo a los 21 años descubro en literatura de emprendimiento, en libros como los que ustedes están viendo allá,
Descubra un proyecto empresarial que le podría cambiar la vida a cualquier persona que realmente esté buscando cambiar su vida, independientemente de cuánto se gana, porque yo sé que aquí puede que haya gente que sepa ganar dinero. Lo que de pronto no saben es cómo hacerse libres a pesar de que ganan mucho dinero. Porque hay que aclarar una cosa: yo era un profesional que si trabajaba me podía ganar 3 millones de pesos. El problema para mí nunca iba a ser ganarme 3 millones porque yo sabía cómo hacerlo. Claro, con 3 trabajos, pero me los podía ganar. El problema para mí era si yo dejaba de hacer eso, ¿cuándo me iban a llegar los 3 millones? Nunca. Yo comencé a hacer este negocio acá y un día se comenzó a expandir porque yo conecté a alguien que me dijo: yo conozco gente en Panamá, podemos invitar a que la gente en Panamá consuma con descuento. Y le dije: pues sí. Y lo conectaron y en Panamá apareció un grupo de gente que quiso consumir con descuento. Luego apareció otro en México, luego apareció otro en Argentina, luego apareció otro en Chile, luego apareció otro en Brasil, luego apareció otro por allá en otro lado, luego apareció otro en España, luego apareció otro en Estados Unidos. Y esa vaina no se detiene, Kevin. Y llamé a la fábrica y le dije: hay más gente consumiendo, ¿cómo lo podemos detener? Me dijo: nunca lo podrás detener. Y entonces yo dije: ¿y ahora qué voy a hacer con tanta plata? Porque me iban a pagar del 3 al 21 de todo, Kevin. Y obviamente, miren, me eduqué con estos libros. Tanto que hoy en día, Kevin, realmente yo le digo a la gente: ¿qué pasaría si en su vida usted encontrara una oportunidad que a través de la educación le pudiera cambiar todo lo que usted no ha podido cambiar? ¿Qué pasaría si usted a través de la educación encontrara una oportunidad de negocios que le permitiera volverse mejor empresario y mejor ser humano? ¿Qué pasaría si usted en su vida encontrara una forma de emprender para prácticamente cortar de raíz todos los problemas que hacen infeliz a la gente? Y le pregunto qué pasaría, porque fue lo que pasó conmigo. Yo comencé a emprender a los 21 años, Kevin, en este proyecto de negocios, y para todos ustedes les cuento. Y comencé a emprender porque estaba harto de tener deudas, de no ganar dinero lo suficiente, pero sobre todo comencé a emprender porque estaba harto de saber que tenía una vida condenada a repetir lo que no me gustaba. Porque ya saben cómo funciona: la gente que vive cosas que no le gustan, si no hace algo para cambiar, la va a vivir repitiendo todos los años a pesar de que no le guste. Y por eso decidí emprender. Con este negocio pude pagar las deudas, pude pagar todo, pude pagarle las deudas a mi papá, a mi mamá, y pude comenzar a crear algo que yo le voy a poder dejar a mi hija, que se llama Patrimonio. Ese proyecto de negocios que ustedes acaban de conocer es un proyecto de negocios que la persona que lo invitó le puede terminar de aumentar información. Pero más importante que la información que la persona que lo invitó le puede dar, la persona que lo invitó lo va a conectar con el sistema educativo que lo termina de formar a usted como empresario. Y lo tenemos que formar como empresario porque no sabemos en qué punto de empresarialidad viene usted. De hecho, no sabemos si usted es emprendedor o no lo es. No sabemos si usted tiene mentalidad ganadora o no la tiene. No sabemos con qué traumas venga o con qué traumas no venga. No sabemos prácticamente qué tan exitoso haya sido usted en la vida o qué tantos fracasos haya acumulado. Lo que sí sabemos es que tenemos un programa educativo que corrige los defectos de fábrica y termina por volver a una persona, independientemente cómo sea, si no tenía dinero, en alguien exitoso; si no tenía educación, en alguien exitoso; si no nació en una gran familia, en alguien exitoso; si tiene un gran empleo, en alguien más exitoso; si tiene un buen salario, en alguien mucho más exitoso; y si fue alguien que tiene una buena posición, en alguien mucho mejor de lo que ya es. Tenemos un programa educativo que potencializa a los seres humanos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Coger al que lo invitó y decirle: póngame en el sistema, métame al sistema educativo, conécteme a la educación. Porque sí, usted se puede montar un negocio propio cambiando la forma como consume y crearse un sistema de facturación. Pero si usted no se conecta a ese programa educativo, usted nunca podrá liderar a la gente que usted conecta. Por eso lo primero que usted le tiene que hacer es decir a la gente: conécteme al sistema educativo. Y toda la gente que usted conecte, usted le tiene que decir: conéctese al sistema educativo. Porque yo les tengo que decir la verdad: yo soy producto de un sistema educativo. Nada tiene que ver el deporte con prácticamente lo que yo estudié con crear empresas, ni con viajar el mundo, ni con dar conferencias. Pero hoy vivo la vida que vivo producto de un sistema educativo que me formó. Tome una decisión esta noche y dígale a la persona que le invitó: oiga, sí me interesa, hágale, yo me voy a meter. Oiga, sí me interesó, yo me voy a conectar con ese sistema educativo. Eso sí, no le diga que lo va a pensar con la almohada, no le diga que yo no sé qué hacer con mi vida, no le diga eso. No le diga: yo lo decido después de las elecciones. No. Dígale hoy sí o dígale no, punto. ¿Qué le tiene que decir que sí o qué le tiene que decir que no? Dígale: sí me interesa consumir con descuento y meterme a ese programa educativo. Es lo que le tiene que decir. Ahora, pensemos en el peor escenario. Usted puede que se conecte,
Comience a consumir con descuento, se conecte con la educación, vaya a una convención, vaya a un seminario, venga a un clic empresarial, lea libros, escuche audios y nunca nadie se le meta. Y usted termina volviéndose mejor ser humano, mejor ser humano, mejor ser humano. Y lo peor que le puede pasar a Kevin es que un día se esté muriendo y cuando esté dando su último aliento diga, pero por lo menos consumí con descuento toda la vida. No, ni se muere. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.